Hola a todos, sean bienvenidos como siempre a este canal. Hoy hablaremos sobre teorías del origen de la vida. El origen de la vida fue probablemente una de las primeras incógnitas que tuvo el hombre primitivo. Durante milenios se han planteado distintas teorías. Sin embargo, podemos agrupar todas ellas en cuatro grandes grupos de hipótesis: el creacionismo, la panspermia, la generación espontánea y la teoría químico-física de Oparin-Halder. Nuestra primera teoría del origen de la vida es el creacionismo. El creacionismo quiere decir toda aquella creación de vida con relación a un poder divino. Puede ser una deidad, múltiples deidades o una fuerza sobrenatural. Definiendo, se denomina creacionismo el conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino. Por extensión a esta definición, el adjetivo creacionista se ha aplicado a cualquier opinión o doctrina filosófica o religiosa que defienda una explicación del origen del mundo basada en una o más actos de creación por un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones del libro. Por ello, igualmente se denomina creacionismo a los movimientos pseudocientíficos y religiosos que militan en contra del hecho de la evolución. Bien, el creacionismo va a abarcar distintas religiones, tanto la abrámica, como bien lo dice, que son las religiones del libro, o dharmánicas, como el hinduismo o el budismo. También pueden abarcar espiritualidades como el chamanismo. No tienen como tal una religión fija, solamente parten de la idea de que todo fue creado por una deidad, múltiples deidades o fuerza sobrenatural. A posteriori de definir el creacionismo, vamos a diferenciarlo con la corriente poética o artística del creacionismo, ya que suele haber mucha confusión y me han preguntado sobre esto. Verán, el creacionismo es una corriente poética del siglo XIX cuyo principal exponente fue Huidobro. Se diferencia totalmente al creacionismo de teoría del origen de la vida. Es muy necesario que tengan presente esto, ya que en los exámenes lo pueden utilizar como una pregunta trampa. Continuando, el creacionismo como característica se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente, cuyos partidarios buscan impedir la enseñanza de la evolución en escuelas y universidades. Según estos movimientos creacionistas, los contenidos educativos sobre biología evolutiva han de sustituirse o al menos contrastarse con creencias religiosas y mitos religiosos o con la creación de los seres vivos por parte de un ser inteligente. Dividiendo el creacionismo, vamos a encontrar el creacionismo clásico. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución totalmente y especialmente lo referido a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan pruebas científicas como fósiles, geológicas, genéticas, embrionarias. El creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación de la Biblia y sostiene la creación del mundo, los seres vivos, el cataclismo del diluvio universal tal como está escrito en el Génesis. Esto se puede extrapolar a distintas religiones, no solamente el cristianismo. Puede ser a pensamientos antiguos como el Popol Vuh, todos los libros que tengan que ver con el origen de la vida, no solamente el Génesis. Bien, el creacionismo contemporáneo antievolución es más reciente y trata de utilizar igualmente fundamentos de carácter no religiosos a partir de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales que se tratan de presentar como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución. Se habla así de creacionismo científico entre paréntesis. Estos creacionistas intentan utilizar métodos científicos, entre comillas, cerrados, llenos de falacias y sesgos para tratar de contrarrestar la teoría de la evolución. También suelen utilizar con el término teoría, asumiendo que la teoría es, bueno, en términos científicos, teoría es una hipótesis que ya pasó por un método científico. Y el doble significado de la palabra es que teoría es como algo que no está pasado por un proceso científico, es el doble juego de palabras que utilizan estos pensamientos de creacionismo antievolución actual. El diseño inteligente es otra forma sutil de creacionismo.
no suele ser explícita su motivación religiosa. Su principal actividad consiste en negar en mayor o menor medida la validez e importancia de la explicación evolutiva sobre el origen de las estructuras biológicas para concluir que es necesario su creación por intervención directa de un ser inteligente. Esto quiere decir que muestran cierta forma de creacionismo, pero llegan a aceptar un poco de la evolución. Finalmente, el último creacionismo, que es el creacionismo más sensato, es el creacionismo pro-evolución. Este refiere que la evolución no existe como un proceso científico y a su vez toman en parte un creador en la intervención del proceso. Puede ser a principios, a mediados o al final del proceso de la evolución. La generación espontánea fue una idea ampliamente tomada en cuenta durante la Edad Media y en épocas antiguas. Actualmente está totalmente descartada, pero sirve de referencia para entender las demás teorías del origen de la vida. La generación espontánea se divide principalmente en dos vertientes, la teoría vitalista y la vertiente materialista. La vertiente vitalista refiere que una energía vital poseía los objetos inanimados y de ahí surgía vida. Esta fuerza vitalista la propuso Aristóteles. La segunda vertiente, la vertiente materialista, dicta que de un objeto inanimado surgía vida sin una intervención de una fuerza vital. Hubo muchas referencias durante la historia a la generación espontánea, principalmente en la Edad Antigua con Platón y Aristóteles. Posteriormente vamos a ver tres personajes claves en la refutación de la generación espontánea: Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. El primero de ellos fue Francisco Redi. Fue un médico investigador que realizó un experimento en el año 1668, en el que colocó cuatro vasos, en los que puso respectivamente un pedazo de serpiente, pescado, águilas y un trozo de carne de buey. Preparó luego otros cuatro vasos con los mismos materiales y los dejó abiertos, mientras que los primeros permanecían cerrados herméticamente. Al poco tiempo, algunas moscas fueron atraídas por los alimentos dejados en los vasos abiertos y entraron a comer y a poner huevos. Transcurrido un lapso de tiempo, en esta serie de vasos comenzaron a aparecer algunas larvas. Esto no se verificó, en cambio, en los vasos cerrados, ni siquiera después de varios meses. Por tal motivo, Reddy llegó a la conclusión de que las larvas gusanos se originaban de las moscas y no por medio de generación espontánea de la carne o en descomposición. Bien, o sea, con esta malla que vemos en los vasos, logró ahí que las moscas impusieran sus huevos y crecieran las larvas. En el frasco cerrado no hubo desarrollo de larvas en meses y donde se abrió el vaso se desarrollaron las larvas. Esto comprueba que de materia inanimada no surge vida. Sin embargo, el experimento de Reddy fue parcialmente aceptado por distintos movimientos políticos en ese entonces como la peste negra, pero, bueno, como los estragos, perdón, de la peste negra, pero sus estudios sirvieron posteriormente para que demás científicos reutilizaran estos hallazgos y pudieran refutar completamente la generación espontánea. Algunos objetaron los estudios de Reddy, diciendo que los vasos cerrados habían faltado circulación del aire, que es el principio activo o un principio vital, y eso había impedido que la generación espontánea. Reddy realizó un segundo experimento. Esta vez los vasos del experimento no fueron cerrados herméticamente, sino solo recubiertos con gasas como anteriormente les había dicho. El aire, por lo tanto, podía circular. El resultado fue idéntico al del anterior experimento, por cuanto las gasas evidentemente impedían el acceso de insectos a los vasos y la consiguiente descomposición de los huevos, y en consecuencia no se daba el nacimiento de las larvas. Con estas simples experiencias, Rey demostró que las larvas de la carne putrefacta se desarrollan de huevos de moscas, y no por una transformación de la carne como afirmaban los partidarios de la biogénesis o generación espontánea. Los resultados de Reddy fortalecieron la biogénesis, teoría que sostiene que el origen de un ser vivo solamente se produce a partir de un ser vivo, como vimos en la teoría celular. Lázaro Spallanzani demostró que no existe la generación espontánea de la vida, abriendo camino a Pasteur. En el año 1769, tras rechazar las teorías de generación espontánea, Spallanzani diseñó experimentos para refutar lo realizado por el sacerdote católico inglés John Rubel Needham, que había calentado y seguidamente sellado el caldo de carne en diversos recipientes. Dado que se había encontrado microorganismos en el caldo, tras abrir los recipientes, Needham creía que estos demostraban que la vida surge de la materia no viviente. No obstante, prolongando el periodo de calentamiento y sellado con más cuidado los recipientes, Spallanzani pudo demostrar que dichos caldos no generaban microorganismos.
mientras los recipientes estuvieran sellados y esterilizados de forma correcta. Finalmente llegamos a quien refuta en su totalidad la generación espontánea, el científico francés y microbiólogo Louis Pasteur. En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que también los microbios se originan a partir de otros microorganismos. Pasteur estudió de forma independiente el mismo fenómeno de Redi. Utilizó dos frascos de cuello de cisne, similares a un balón de destilación con boca larga y encorvada. Estos mastraces tienen los cuellos muy alargados que se van haciendo cada vez más delgados, más finos, terminando en una apertura pequeña que tiene forma de, en cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo, y los hizo hervir para poder eliminar posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma S era para que el aire pudiera entrar y que los organismos quedasen en la parte baja. Podemos ver aquí en los matraces lo que se referiría a Pasteur. Los llena primero con caldo y carne. Los esteriliza, los sella y deja entrar en forma de S el aire. Al romper ese cuello, puede demostrar que hay microorganismos en el vidrio y así refutar la generación espontánea. Pasado un tiempo observó que ninguno de los caldos presentaba señal alguna de la presencia de microorganismos y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provienen de la generación espontánea. Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue desterrada del pensamiento científico y a partir de ese entonces se aceptó de una forma general el principio que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Aún se conserva en museos algunos de estos matraces que utilizó Pasteur para su experimento y siguen permaneciendo estériles. Bien, nuestra penúltima teoría del origen de la vida es la teoría de la panspermia. Panspermia es una palabra que significa semilla y fuera. La panspermia dicta que la vida se originó en un lugar fuera de la Tierra. Esta teoría la pospuso principalmente Anaxágoras en la antigüedad. Fue también este, defendida por Arrhenius y Huxley. La teoría de la panspermia dicta que los organismos bien pudieron haber llegado de un meteorito por radiación o ser traídos por otros seres vivos. El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve la problemática inicial de cómo surgió la vida, sino que mueve la responsabilidad del origen a otro lugar. Otra objeción a la panspermia es que las bacterias no sobrevivirían a las altísimas temperaturas y a las fuerzas involucradas de un impacto contra la Tierra, aunque no se ha llegado a una posición concluyente en este punto, ni a favor ni en contra, pues se conocen algunas especies de bacterias extremófilas capaces de soportar condiciones de radiación, temperatura, presión extremas y que hacen pensar que la vida pudiera adquirir formas insospechadamente resistentes. Investigaciones publicadas en el año de marzo de 2012 por parte de investigadores de la NASA afirman en experimentos en los que se recrean condiciones de los cometas cuando bombardearon la Tierra. Los aminoácidos no solo no se destruyeron, sino que comienzan a formar péptidos, lo cual podría sugerir que si bien pudo haber venido seres primitivos de otro espacio, pudieron haber llegado aminoácidos y así empezar a formar un tipo de vida primitiva. Finalmente, la teoría de la evolución química y celular, química sintética o de Parin-Haldane, es la teoría científicamente más fortalecida, más aceptada en la comunidad científica. Dicta que los seres vivos surgieron en un ambiente de una tierra primitiva llena de condiciones extremas que permitió que se unieran los aminoácidos entre sí y distintos químicos para formar seres primitivos que posteriormente fueron evolucionando a seres superiores y más desarrollados. Esta teoría fue planteada en 1924 por el ruso bioquímico Alexander Oparin, el cual publicó el libro Origen de la Vida, cual les voy a poner en la descripción, en el que expuso la teoría de que los compuestos orgánicos necesarios para la vida se originaban abióticamente, es decir, sin participación de seres vivos, sino a partir de compuestos orgánicos presentes en el medio ambiente. La teoría plantea que el origen de la vida es físico-químico, puesto que cuando se formó la Tierra se combinaron las condiciones atmosféricas como la inexistencia de oxígeno, la presencia de metano y amoníaco, con factores físicos como las altas temperaturas del ambiente, ocasionadas por la actividad volcánica. La insolación y la intensa actividad eléctrica, esto provocó las reacciones químicas entre las moléculas para producir las primeras moléculas orgánicas complejas.
4 años después, John Haldane propuso otra teoría que coincide con la de Prim, por eso se le conoce como teoría Oparin-Haldane. Los coacervados o protombiontes son organismos propuestos por Oparin-Haldane. Estos son organismos primigenios o antecesores de los organismos actuales de la Tierra. Son organismos muy poco desarrollados y con características biológicas muy básicas. Las características de los coacervados son características demasiado básicas. Se teoría que de los coacervados pudieron haberse dividido a células procariotas y eucariotas y a virus, siendo un organismo primitivo y común entre todos los seres vivos. Realizan reproducción simple, el metabolismo y la excitabilidad, así como el mantenimiento de un medio químico interno diferente al exterior. Llegan a tener tendencia selectiva en los elementos que van a incorporar, formando así estructuras más complejas. Son capaces de desarrollarse en ambientes inhóspitos como lo fue la atmósfera primitiva, llena de metano, amoníaco, agua y dióxido de carbono, donde los rayos ultravioletas atraviesan la Tierra debido a la falta de una capa de ozono y las grandes descargas eléctricas pudieron ser factores que permitieron la creación y el desarrollo de estos seres al unir los aminoácidos. Con estos seres se puede demostrar que algunas bacterias son extremófilas, pues pudiendo resistir altas temperaturas y presiones. Con eso concluimos el tema de teorías sobre el origen de la vida. Generalmente en los exámenes preguntan 2 o 3 preguntas sobre este tema. Por ende, es necesario que lo repasen, pero no le pongan tanta atención. Les agradezco mucho el tiempo y les agradecería mucho que se suscribieran al canal y lo pudieran compartir con conocidos suyos que tengan interés en el tema. Muchas gracias.